Bueno, pues ahora sí. Formalmente le doy la bienvenida a este taller a todas y todos. Agradecemos la puntualidad y sobre todo el interés por compartir con nosotros un tema tan importante como este. Agradecemos principalmente a nuestro expositor de hoy, quien nos va a acompañar y a fomentar un poquito, ¿verdad? La lectura y el análisis al respecto. Él ya se compromete incluso a darnos un segundo taller si es de nuestro interés para mayor precisión luego. Entonces, Adriano, te agradezco mucho por tu amabilidad y disponibilidad para presentarte, por haber compartido con nosotros, sobre todo, tu tiempo. Y nada, vamos a aprovechar al máximo todo lo que has preparado. Las preguntas vamos a dejarlas para el final. Entonces, simplemente quiero resaltar que Adriano es licenciado en Derecho, magna cum laude, por la Universidad Católica Nordestana. Posee dos especialidades, una en Derecho Procesal Civil y otra en Redacción Expositiva y Argumentativa de las Decisiones Judiciales. También una maestría en Derecho Inmobiliario. Ha sido galardonado 2 veces con el Premio Provincial de la Juventud. Es juez de carrera, actualmente juez del Tribunal de Tierras de jurisdicción original del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y también es docente de la Escuela Nacional de la Judicatura y de la UAS en el CURNA. Es una breve presentación del currículum de Adriano y seguido vamos a pasarle el micrófono para que pueda iniciar este taller formalmente. Muchísimas gracias a todos y que lo disfruten. Nada, muchas gracias Mayra por esa presentación y nada, buenas noches a todos los que en pleno toque de queda han decidido este tiempo de cuarentena aprovecharlo escuchándome a mí. Les agradezco la atención y de antemano pudiéramos decir que les pido la mayor paciencia posible porque probablemente tengan algún tipo de expectativa con lo que uno vaya a plantear en el momento y no necesariamente la cumplamos, sobre todo como Mayra tan elocuentemente nos ha brindado esta presentación, pero haremos el mejor de los esfuerzos posibles. Para el día de hoy, nosotros tenemos como trabajo el tema de lo que es el concepto y la importancia del precedente en la justicia constitucional dominicana. Explicando brevemente, tal cual mencionaba Mayra, la idea de este encuentro era, ante todo, trabajar con un grupo de personas que iban a trabajar estudiando jurisprudencia, estudiando decisiones judiciales emitidas por las Cortes Internacionales, sobre todo el Tribunal Internacional de los Derechos Humanos, y cómo extraer la ratio decidente o la parte importante de la decisión para hacer una compilación adecuada. Y en ese sentido, Mayra se me acerca y solicita de mi colaboración por lo menos como una especie de entrenamiento inicial. Y el entrenamiento inicial es para que antes de que hagan una labor de mero copy-paste, se pueda entender con claridad qué es un precedente y qué lo hace importante. Y qué lo hace importante en una justicia constitucional como la nuestra, que conjuga dos elementos interesantes, como veremos más adelante, porque para estudiar lo que tiene que ver con el precedente, con la jurisprudencia, tenemos que estudiar el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico dominicano. Y el ordenamiento jurídico dominicano es sumamente especial. Es sumamente especial porque combina elementos del civil law, combina elementos del modelo europeo continental y combina elementos del sistema anglosajón y se ven traducidos en lo que tiene que ver con el actuar diario de nuestra labor
de la labor de interpretar y aplicar el derecho. No solamente en la justicia constitucional, sino en toda la justicia ordinaria. Pero creo que me estoy adelantando un poco. Bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es un precedente. Tal cual hemos ido haciendo una investigación, si siempre que trabajamos con el tema de los precedentes, le damos un uso a la palabra, digamos, abierto, flexible, que puede convertirse en algo peligroso. En la cultura jurídica dominicana tenemos personas que inmediatamente tienen una sentencia en mano, cualquier parte de esa sentencia, preferiblemente la parte que le conviene, la constituyen automáticamente en un precedente, y esa parte es extremadamente peligrosa. ¿Por qué decimos que es extremadamente peligrosa? Porque, y creo que era Michel Tarufo que lo decía refiriéndose al tribunal italiano, que la labor jurisdiccional de muchos abogados es como la de ir al supermercado, que cuando van al supermercado van y buscan todo lo que entienden que les conviene y el sentido opuesto. Es decir, cuando yo quiero que algo que haya dicho la Suprema Corte de Justicia en su momento determinado me conviene, esa parte yo la jalo a mi favor. Pero de la misma manera como encontramos una decisión que beneficia, podemos encontrar otra que nos puede perjudicar. Y esa misma la puede utilizar la contraparte. Entonces el juez que tiene que trabajar ve decisiones a favor, ve decisiones en contra, y la gente tiende a confundir si eso se constituye en un precedente. Lo primero que tenemos que destacar para entender esa situación es que nosotros estamos en un sistema predominantemente europeo continental. Lo que nosotros tenemos de herencia, lo tenemos de herencia del derecho romano y del derecho civil francés a lo que actualmente tenemos. ¿Cómo esto influye en lo que tiene que ver con el tema del precedente judicial? Lo veremos más adelante, pero le adelanto que implica, entre otras cosas, que en las decisiones judiciales, por lo menos la fundamentación, no tiene un peso dentro del sistema de fuente como lo tendría, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra, que seguían bastante de lo que es el case law. Entonces, decimos aquí que se entiende por precedente. Emilio, ¿por qué no me Los principios suena el jurídicos teléfono aplicados con anterioridad para resolver casos análogos a aquel que se pretende solucionar. La idea del precedente va conectada con el argumento por analogía. Va conectado con el hecho de que para solucionar un caso en específico nos guiamos exactamente de elementos, no de la totalidad de la decisión, que nos sirven para tomar una decisión a futuro. Para esto, clave destacar, porque siempre utilizamos la falacia ad numerum, que una sola decisión es suficiente para vincular al juez en una decisión futura. Pero no debemos confundir esta fuente del derecho con la idea de la creación judicial de derecho. Los tribunales y jueces de estos países no adoptan sus decisiones de forma arbitraria o totalmente discrecional, sino que se encuentran vinculados por el precedente, de la misma manera que los jueces y tribunales del sistema jurídico continental están sujetos a la ley y a la costumbre. Eso es refiriéndonos en cuanto a lo que tiene que ver con el sistema anglosajón. Entonces, para ello se tiene que entender que cuando hablamos de precedente, no consiste solamente en buscar resoluciones judiciales que traten casos similares al que se desea resolver, sino que el auténtico sentido de este es buscar las razones por las cuales se ha adoptado esa decisión previa. Aquí lo importante es lo que conocemos como la ratio decidente de la decisión o la fundamentación del fallo. Es decir, lo que importa no son los argumentos adicionales, lo que importa no son todas las demás decoraciones de la decisión, sino los motivos o argumentos sobre los cuales se apoya la decisión. Cuando estudiamos una decisión judicial, y este es quizá uno de los problemas de la herencia que tenemos del sistema francés, normalmente evaluamos si una sentencia está bien motivada por el peso que tiene. Es decir, si tiene 90 páginas, si tiene 100 páginas, si tiene 150 páginas. Ese es un paradigma falso. Normalmente buscamos estas decisiones que son numerosas en páginas. Y cuando viene a ver lo que más aporta de esa decisión, son 2 párrafos, son 3 párrafos, es una línea.
Porque lo demás se puede volver a verse una postalita repetida de decisiones anteriores. Esta era una situación, por ejemplo, que uno tenía que vivir con algunas decisiones del mismo Tribunal Constitucional Dominicano, que en ocasión a un voto disidente específico, siempre tenía el mismo voto. Y ese mismo voto era como de 60 y de 70 páginas. Es decir, incluso para las decisiones principales, que eran alrededor de 30 o de 25 páginas, teníamos este voto de 70 y 80 páginas, que no esté bien fundamentado, sino el hecho de que qué necesidad hay de repetir esa misma cantidad de palabras en todas las decisiones. En esencia, yo en esa parte lo que le quiero tratar de explicar, sobre todo lo que vamos a trabajar con el tema de desmenuzar decisiones. La ratio decidendi no se trata a veces ni siquiera de tomar un párrafo específico de la decisión. La ratio decidendi puede estar difuminada alrededor de toda la sentencia, pero esto requiere un trabajo de interpretación comprensiva, de lectura comprensiva de toda la sentencia. Para ello es importante distinguir dos elementos esenciales de la decisión. Entonces, para lo primero que tenemos que distinguir es si es lo mismo precedente que jurisprudencia. El término precedente es más del derecho anglosajón que del derecho europeo continental. Es más del common law que del civil law. Cuando hablamos de precedente en buen derecho, el término refiere a una regla que se aplica en los casos subsiguientes. Es decir, esto lo vemos mucho en películas gringas, en películas como por ejemplo Anatomía de un homicidio, en películas como The Rainmaker, que un abogado Nobel está perdiendo el caso, pero de pronto encuentra una decisión que tomaron hace tiempo, Steve Carwash versus Juan Pérez, y esa decisión de Steve Carwash versus Juan Pérez la citan en el tribunal, que la Suprema Corte de Justicia dijo esto, y el tribunal siente eso con un peso tal que es como si fuera que le hubieran citado la ley o si le hubieran citado la Constitución. Por el contrario, la jurisprudencia, lo que nosotros conocemos como el término de jurisprudencia, porque para colmo, en Inglaterra tienen un término que se llama jurisprudence, que sería la traducción literal de jurisprudencia, pero no hace referencia a lo que nosotros conocemos como jurisprudencia, no. Lo que ellos denominan jurisprudence es más el estudio de la teoría del derecho, de la filosofía del derecho. Lo que en su idioma sería jurisprudencia, para ellos sería el case law, el estudio de casos. Y como somos parte de un sistema europeo continental, como somos parte de un sistema predominantemente del civil law, evidentemente que es el concepto que más se nos ajusta de jurisprudencia, que es el que consiste en el conjunto de decisiones que pueden ser numerosas, que pueden incluir cientos o miles de sentencias sobre los asuntos legales. Aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, contrario a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, en las distintas salas de la Suprema Corte de Justicia y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia evacúan cantidades industriales de decisiones. Lo que significa que sobre un mismo caso pueden haber muchas repeticiones, pueden haber muchas ambigüedades e incluso pueden haber elementos contradictorios entre, por ejemplo, la primera sala y la tercera sala sobre asuntos civiles y sobre asuntos inmobiliarios, porque hay un vínculo. Pero el hecho de que hay un vínculo no garantiza que como razona la primera sala, sea de la misma manera que razona la tercera sala. ¿Por qué hago esta distinción a los fines de entender este curso? Sencillo. En justicia constitucional y en la forma en cómo decidimos adoptar el Tribunal Constitucional Dominicano, no es como el civil law. Es más parecido al derecho anglosajón que al derecho europeo continental que venimos aplicando en la justicia ordinaria. Por vía de consecuencia, mientras las decisiones de la Suprema Corte de Justicia podemos catalogarlas como jurisprudencia, las decisiones que emite el Tribunal Constitucional Dominicano las catalogamos entonces como precedentes. Entonces, dentro de los factores esenciales que alimentan el precedente está en que no todo lo que dice la decisión hace precedente, sino la ratio decidendi, es decir, la regla del derecho a la cual el juez refirió para calificar legalmente el objeto de la decisión
y justo para decidir sobre ella. Básicamente, cuando hablamos de la ratio decidendi, que la repiten constantemente, las personas que quieren lucírsela y decir, mírame, yo sé mucho de derecho constitucional y eso, pero más importante que eso, es entender en su acepción más simple que la ratio decidendi. La ratio decidendi es el por qué se decidió de la manera que se decidió en un caso específico. Y el por qué se decidió de la manera en que se decidió no siempre es un razonamiento unívoco. Muchas veces va conectado a propiedades que tiene que ver ese caso, como lo veremos más adelante. Entonces, tal cual, en oposición a lo que tiene que ver con la ratio decidendi, tenemos lo que conocemos como la obiter dicta, que en buen dominicano se puede considerar como, digamos, la grasa del puerco asado. Básicamente algo que solamente está para darle peso, pero no es exactamente lo que va a consumir. Salvo que eso esté dentro de su dieta o como sea, pero por lo general, cuando hablamos de obiter dicta, hablamos de toda esa parte de la decisión que no nos importa. Y no nos importa, no desde un plano subjetivo. Evidentemente que cuando viene a ver, a nosotros nos gustaría ver cómo redactan el historial procesal del expediente, cuántas piezas depositaron, qué dijo una parte, qué dijo la otra, cuánto podemos teorizar sobre una norma. Pero en esencia, todo esto, si no es lo decisorio, si no es un razonamiento decisorio dentro de la sentencia, sencillamente es la grasa del puerco asado. Tan sencillo como eso. Entonces, la obiter dicta viene siendo entonces todos los argumentos y consideraciones que la sentencia contiene y que no son directamente relevantes en la decisión del caso. Ojo, hablé de una parte subjetiva. Y evidentemente nada impide que un juez siguiente, dentro del proceso del precedente, que hay un juez anterior y un juez siguiente, el juez que dictó la decisión que sirve de precedente y el juez que decide seguirla, se refiere a una obiter dictum, pero en este caso no se trataría de un precedente en sentido estricto, sino una forma de rescatar, digamos, algo que subjetivamente valoramos como importante, aunque no tenga un aspecto decisorio en el caso. Esto es muy chulo, porque a veces sucede algo, y es algo que hacen los abogados. Toman a veces decisiones de la Suprema Corte de Justicia y dicen, no, si usted se chequea la decisión, honorable, el tribunal decidió que la incompetencia puede promoverse de oficio cuando se trata de tribunales de tierra. Y evidentemente dice eso. La incompetencia puede ser promovida de oficio cuando se trata de tribunales de tierra. Y así lo dice en la sentencia 15 del 2 de febrero del 2003. Pero una lectura comprensiva de la sentencia nos permite verificar que esa parte donde dice eso, lo dijo la Corte Acuá, no lo dijo el Tribunal Superior. Lo dijo y es exactamente el razonamiento que está demoliendo la Suprema Corte de Justicia a través de su sentencia. Léase que no solamente no es obiter dicta, sino que está diciendo lo opuesto a lo que se está planteando. Y un juez, un usuario, un abogado que no tenga la capacidad de detectar dentro de la decisión qué es lo que quieren, puede caer fácilmente en ese gancho. En ese sentido, es esencial para determinar qué es un precedente saber distinguir entre la ratio decidendi y entre el obiter dicta. Y otro elemento muy importante es que debe existir una analogía suficiente entre los hechos del primer caso y los hechos del caso siguiente, para que en este último caso se pueda aplicar la misma ratio decidendi que determinó el primer caso. Los hechos de los dos casos deben ser bastante similares. No se puede sencillamente porque en un caso determinado un juez rechazó una demanda porque los documentos estaban en fotocopia, llegar al razonamiento general de que siempre que los documentos tengan fotocopia, entonces automáticamente la demanda estará rechazada. Hay que verificar la propiedad de cada caso. Evidentemente, en algunos casos es necesario que el documento se encuentre original, incluso para asuntos de acreencia, bueno, incluso el pagar esté registrado. Pero esto es aplicable en todas las materias, esto es aplicable en todos los casos civiles. Eso es algo que hay que tomar en consideración. Y por ende, el solo hecho de que esté en fotocopia
no necesariamente se constituye en el fundamento para rechazar una demanda, aunque en esa decisión constituye el fundamento para rechazar la demanda. Por eso es importante no solamente decir que el caso X hicieron esto, entonces el caso Y la demuestra. Entonces tenemos que buscar dentro del caso X propiedad 1, propiedad 2, propiedad 3, propiedad 4. Y si las propiedades son similares, entonces se le da una aplicación similar. Por eso incluso aún en sistemas anglosajones, donde el precedente tiene un grado de fuerza mucho mayor que el sistema nuestro, aplican lo que se llama el distinto. ¿Me escuchan? Bien. Entonces, básicamente que la analogía consiste en que el caso que vamos a utilizar de referencia hay que estudiarlo completo. Un problema que tenemos los dominicanos al estudiar jurisprudencia es que solamente nos queremos quedar con la síntesis. Solamente queremos el libro que nos recopile jurisprudencia. Rara vez buscamos la sentencia que nos sirve para fundamentar nuestra posición y lo que nos quedamos es como, por ejemplo, con la síntesis. Y ni siquiera una síntesis propia. Buscamos la síntesis que otra persona hizo. Y eso es una negligencia severa porque se hace extremadamente necesario verificar cuáles fueron las variables fácticas determinadas en el caso a los fines de determinar por qué se falló de la manera que se falló. ¿Por qué? Porque si partimos de que la jurisprudencia es sencillamente un análisis de premisas generales y premisas generales, aplicaremos el derecho de manera extremadamente discrecional, porque lo aplicaríamos como si fueran pasajes bíblicos, aislados, sin un contexto específico. Imagínense nosotros tener que regirnos por lo que diga un libro como Levítico, un libro como Número, que tiene un contexto específico de una región específica, pero por tratar de trabajar premisas generales sin abordar el plano fáctico, entonces sencillamente lo utilicemos como ley para casos futuros. Esa parte yo la entiendo que es extremadamente complicada. Entonces, otra confusión que hay con lo que es un precedente tiene que ver con la sentencia como acto normativo. Evidentemente, cuando hablamos de si una sentencia es una norma, la respuesta es depende de qué parte de la sentencia tú me estás hablando. Si hablamos del fallo, la sentencia es perfectamente una norma, pero una norma como un acto normativo particular. Ojo, cuando decimos acto normativo particular, no estamos haciendo referencia ni a lo que conocemos como jurisprudencia, ni a lo que conocemos como precedente. Cuando hablamos del acto normativo particular, hablamos de la orden específica que dicta un juez a una autoridad X para hacer cumplir su decisión. Ahí tenemos que entrar un poco a lo que es la concepción kelseniana del derecho. Hans Kelsen, un jurista vienés, que también fue de los propulsores de la idea de un tribunal constitucional, había establecido que la definición del derecho era un orden coactivo. Si usted quería buscar una regla jurídica, usted tenía que concentrarse en cuáles reglas contemplaban sanciones. Al ser una regla, al ser un orden coactivo, evidentemente que el destinatario de la regla no era el ciudadano. El destinatario de la regla era la autoridad, era el juez, era el carcelero, era el Ministerio Público, era la policía, encargado de hacer efectivo esa regla. Tomamos, por ejemplo, el artículo 295 del Código Penal Dominicano, que dice, el que mata voluntariamente a otro se hace reo de homicidio, y si le preguntamos, ¿para quién va esa norma? Evidentemente que la primera respuesta que nos llega es evidentemente que es para el que va a matar, para que sepa que no debe matar. La respuesta que Kelsen daría a él le dice, no, para nada, él no se lo está prohibiendo. Eso no es una norma tipo Éxodo que dice no matarás jamás en la vida. Conforme a Kelsen te dice que la mejor forma de leer esa norma es diciendo, autoridad, si usted verifica que Juan mató a Pedro, entonces autoridad, usted debe dictar una sentencia condenatoria por homicidio. Y es un mensaje que se transmite a todas las partes que se involucran como normas secundarias dentro de esa norma primaria. Es decir, detrás de una disposición como la prohibición del homicidio está el policía que tiene que atraparte, el Ministerio Público que tiene que procesarte, el tribunal que tiene que conocer tu sentencia,
la misma sentencia, el carcelero, el juez de la ejecución de la pena, etc. Esa norma está dirigida a ellos y de manera secundaria al ciudadano para que entienda que estamos hablando en serio y por ende no debe matar gente. Pero ese sería el derivado lógico. ¿Cómo eso tiene que ver con la sentencia como acto normativo? Sencillo. Cuando tenemos un fallo en nuestras manos, convertimos la norma general del 295, ese acto normativo general, a un acto normativo particular. Se convierte en una orden. Pero esa parte no es un precedente. Lo que sirve de precedente es lo que conocemos como una fundamentación, que sería el contexto de justificación de por qué tú determinaste que esa persona mató a otro ciudadano y por qué esa persona debe ser condenado a X cantidad de tiempo en prisión. Y decimos esto porque, como lo que de aquí estudian Derecho Penal tienen presente, siempre existirán debilidades dentro de un plano fáctico y siempre existirán debilidades dentro de un plano normativo, en donde una persona puede perfectamente matar a otra, pero en un proceso judicial puede salir suelto, sea por falta de prueba, o sea porque concurre alguna una causa de justificación o algún eximiento de responsabilidad, etc. Entonces, como bien habíamos adelantado, nosotros estamos trabajando con dos modelos básicos y trabajamos con dos modelos básicos que coexisten en el ordenamiento jurídico dominicano, que es el modelo del precedente, que es el del common law, y el modelo de jurisprudencia, que es el de civil law. En ese sentido, esos dos modelos básicos, vamos a estudiar brevemente lo que tiene que ver con el common law. El common law trabaja con lo que se conoce como el stare decisis, es decir, que es una decisión que de un tribunal o juez tomada después de un razonamiento sobre la cuestión de derecho planteada en un caso necesaria para el establecimiento del mismo, y se vuelve una autoridad o precedente obligatorio para el mismo tribunal y para los demás tribunales iguales e inferiores en los subsiguientes casos en donde se plantee la misma cuestión. Esta es una cita directa de Victoria Iturralde, una gran filósofa del derecho, que trabaja esto en su obra El precedente en el common law. Dentro de ese esquema en donde ustedes tienen un precedente obligatorio, los gringos, los anglosajones, los ingleses, todo lo que se rijan por este tipo de sistema tienen tres posibilidades. Una es el declare, otra es el distinguish y otra es el overrule. Cuando decimos que es el declare, estamos que quien le citen ese precedente, porque allá funciona distinto. Allá fácilmente cualquier abogado va a tu tribunal y te dice, no, magistrado, ten en consideración este precedente. Eso no es como tratando de persuadir al juez, eso diciendo, es una autoridad que se le está asignando a usted. Entonces ellos tienen la primera opción, que es declare, que es confirmando que es la posición que van a tomar en consideración. Tienen otra posibilidad, que es lo que se conoce como el distinguish. El distinguish es algo tan sencillo como decir, sí, es verdad, en 1957 el Tribunal de Estrasburgo decidió que por el parque no debían cruzar vehículos, pero en este caso particular, el vehículo que está pasando por ahí es una máquina que corta céspedes. Aunque se constituye el vehículo por la naturaleza precisa de lo que tiene que hacer en el parque, ese precedente no le puede ser aplicado. Ahí no está dejando de reconocer el precedente viejo, sencillamente le está agregando un elemento adicional a tomar en consideración. Evidentemente que si usted tiene una máquina que se encarga de limpiar el pasto, aunque esa máquina, bajo la definición analítica de lo que es un vehículo, sería prohibido en base a un precedente de 1957 de Estrasburgo que me estoy inventando ahora para fines de esta conferencia, evidentemente que esa situación no le puede aplicar para este caso conforme tenemos juez. Pero ojo, no está desdiciendo el precedente, sino le está diciendo no le aplica a este caso. Que sería el ejemplo del overrule. El overrule sería ya una decisión un poquito más fuerte. Es una decisión en donde dicen, sí, conozco el precedente, sí, conozco lo de los vehículos. Por ejemplo, el mejor ejemplo que hay es
Plessy versus Ferguson. Plessy versus Ferguson fue una sentencia tomada por el SCOTUS, por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, en donde aplicaban el criterio de juntos pero no revueltos, en términos de la integración racial en las escuelas. Decían que la igualdad debía ser para los iguales. No hay ningún tipo de inconveniente en que una escuela blanca tenga mejores recursos que una escuela negra, siempre y cuando entre las mismas escuelas de afroamericanos no haya inconveniente. Y entre las mismas escuelas de blancos no haya inconveniente. Chévere definición de la igualdad. Entonces, esa decisión posteriormente fue revocada por lo que se conoce como Brown versus Junta de Educación. En Brown versus Junta de Educación, lo que se hizo fue que se dijo, ese precedente de Plessy versus Ferguson, considerando una mejor definición de lo que es igualdad, no puede ser aplicado a futuro, y es un precedente que debe ser desestimado. Y hoy, citar a Brown versus Junta de la Educación es citar una de las decisiones más importantes en lo que tiene que ver con el reconocimiento del derecho a la igualdad. ¿Por qué hacemos este pequeño análisis? Porque, por ejemplo, aún en jurisdicciones, aún en sistemas donde el ordenamiento jurídico le da una extrema importancia a lo que tiene que ver con las decisiones tomadas por jurisdicciones anteriores, siempre existe la posibilidad o de encontrarle un distinguish o de que sea desestimado o overruled. Por eso incluso existe dentro del sistema de precedentes una especie de modelo puro, y el ejemplo ideal es el del SCOTUS, que es la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos pronuncia una serie de palabras, una escasa docena de sentencias por año en todos los temas, incluida preguntas de constitucionalidad, e incluso tiene la capacidad de decide si tomar siquiera en cuenta esos casos, teniendo un poder altamente discrecional para esos fines. ¿Cómo altamente discrecional para esos fines? Si ellos estiman que el caso no tiene ningún tipo de relevancia para ellos, ni siquiera le ponen la mano. Tanto que aquí nos quejamos de mora judicial y en la Suprema Corte de Justicia existe un criterio altamente discrecional de si le ponen la mano a un caso, sí o no. Pero es por la importancia de lo que decide el SCOTUS, porque como allá se rigen con un sistema eminentemente difuso, evidentemente que tienen una situación donde con cada decisión establecen un nuevo precedente para resolverlo, e incluso podrían caer en el gancho de anular su propio precedente. Entre ellos mismos se vuelve lo que se conoce como el gobierno de los precedentes. De aquí pasando al sistema jurídico del civil law, en la tradición del civil law se rige por la jurisprudencia. Esta se ve como el conjunto de documentos del que se puede extraer o inferir normas jurídicas generales, es decir, supone la incorporación al derecho objetivo de las normas que los jueces utilizan por medio de la reiteración de decisiones que recurren a un mismo criterio o estándar, que es lo que se llama la línea jurisprudencial. En el sistema del civil law, aquí aplica el dicho de que una sola golondrina no hace verano. Es decir, una decisión aislada no constituye una línea jurisprudencial. Para que tengamos en cuenta de que es una línea jurisprudencial, es bueno ver la repetición de una y otra y otra y otra vez, que por eso es que incluso en las decisiones se dice, la Suprema Corte de Justicia ha decidido en reiteradas ocasiones que raya y se pone el conjunto de decisiones que afirman ese criterio, sobre todo si estamos ante un caso de indeterminación del derecho. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando nosotros tenemos decisiones judiciales sobre aspectos claramente definidos por la legislación, que sería lo que en teoría del derecho se conoce como caso fácil, con un caso fácil, adornarlo con jurisprudencia es una forma de ponerle un juguete vistoso a una decisión ya predicha.
evidentemente, que si la jurisprudencia dice que el artículo 1315 del Código Civil dice que el que reclama la ejecución de una obligación en justicia debe de probarla, y es lo único que aporta la jurisprudencia, lo único que estamos haciendo para fines de un razonamiento judicial, repitiendo por tarifa. Es decir, no estamos bajo ninguna circunstancia aportando nada nuevo, aportando esa jurisprudencia. Por vía de consecuencia, lo que queremos aportar como línea jurisprudencial es llover sobre mojado. La jurisprudencia es útil siempre en los casos o que hay indeterminación del derecho, lo que se conocen como las lagunas, o en los casos donde puede haber conflicto de dos o más normas, o la forma en cómo deben ser interpretados los hechos jurídicos, por ejemplo, si resulta de utilidad. Y cuando se hacen este tipo de criterios de la manera más reiterada posible, es lo que se va creando lo que se llama una línea jurisprudencial. Para quienes tengan que investigar, y tengan que investigar con jurisprudencia, ¿qué le estamos diciendo con esto? Que cuando quieran investigar un tema determinado y encontramos la jurisprudencia de que nos agrada, que nos gusta, no hagamos de una vez como Arquímedes y digamos eureka. Es bueno siempre hacer un banco jurisprudencial, un banco en base a las distintas decisiones que emite la Suprema Corte de Justicia, en favor y en contra. Buscar cuáles decisiones fueron anteriores, cuáles fueron posteriores y tratar de crear una línea del tiempo, a los fines de determinar si eso que decidió en su momento la Suprema Corte de Justicia puede ser considerado como una línea jurisprudencial o si de lo contrario estamos frente a un caso aislado. Este ejercicio yo lo he hecho desde la universidad y cosas de la vida. A veces encuentro jurisprudencia en donde dice que si usted no menciona las conclusiones del acto de la demanda o no menciona los motivos en el acto de la demanda, el acto es nulo del pleno derecho. Pero luego encuentro una decisión posterior que dice, no, espera, si no tiene eso, pero no te probó agravio la parte que le invocó, entonces se le aplica el artículo 37. Entonces, ¿a quién le cree? Porque una decisión dice una cosa y otra dice lo exactamente opuesto. Por eso le digo que la labor de investigación tiene que ser una labor ardua y seria, a los fines de que cuando quieran establecer una línea jurisprudencial, no se agarren de una sola sentencia. Ahí aplican parámetros de lo que es un razonamiento inductivo. ¿Por qué inductivo? Porque estamos partiendo de casos particulares para ir creando una línea general. Pero ojo, ahí podemos caer en una serie de falacias, como la falacia ad numerum, que es cuando damos por válido algo porque lo afirma una gran cantidad de personas. Y eso es altamente peligroso porque muchas veces una línea jurisprudencial puede ser cimentada en una mala decisión. Y todas las demás decisiones que le sigan es un copy-paste de esa mala decisión, creando una torre de mala decisión porque no se detuvieron a pensar en qué estábamos haciendo. Eso es altamente importante que se tome en consideración porque aún teniendo una cantidad kilométrica de decisiones que constituyen una línea jurisprudencial, en nada eso te ata para que tú no tengas que apartarte de ese criterio o trates como parte del proceso de apartarte de ese criterio y explicarle al juez por qué. Si buscamos todas las sentencias que hay sobre la prueba de la filiación antes del ácido de desoxirribonucleico, ustedes verán que hay un antes y un después de la forma en cómo debe ser interpretado el artículo 212 o 312 del Código Civil, que dice que los hijos nacidos del matrimonio se disputan de la familia. Antes del ADN era una presunción juris et iure. Después de la aparición del ADN se volvió una presunción juris tanto. Por ende, no me hablen a mí de la cantidad de sentencias, háblenme del contenido racional que tienen las mismas. Pero también, si van a hacer un trabajo completo y exhaustivo, se tiene que estudiar desde dónde venimos para saber hacia dónde vamos. En los sistemas del civil law está una noción también de jerarquía judicial. Y esa jerarquía es un paradigma interesante que no necesariamente se ve ahora. ¿Por qué? Porque por lo general le damos más importancia y más peso a la decisión dependiendo del grado que tenga el tribunal que emitió esa decisión. No es lo mismo un tribunal de primera instancia que decida sobre un caso que un tribunal superior de tierra o que una corte de apelación. No es lo mismo una corte de apelación que un tribunal de una corte suprema, una Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral o el Tribunal Constitucional. Pero eso juega un papel de importancia en tanto que la jurisprudencia obligatoria
se extrae de la sentencia de los tribunales superiores que están situados en esa cúpula judicial. A esos tribunales, es bueno recordar que se les confirió el poder no solamente para impartir justicia en el caso concreto, sino además para lo que se llamaría la unificación de la doctrina jurisprudencial, que es lo que ustedes conocen como el artículo 2 de la ley 37-26 sobre casación, que establece que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia en función de Corte de Casación establecen y mantienen la unidad de la jurisprudencia nacional. Esto no es mera decoración de la ley, esto viene por dos razones esenciales. Número uno, en aplicación de la regla de justicia, es decir, tratar de buscar la forma de que todos los casos reciban el mismo tratamiento ante la ley. Es una quimera considerando la cantidad de jueces que somos y los distintos criterios que tenemos, pero al menos teniendo una Suprema Corte de Justicia que permite unificar la jurisprudencia, esa situación puede irse regulando en la medida en que los casos vayan llegando a esta última instancia. Pero lo ideal es que no tengan que llegar hasta allá. O sea, dense cuenta que en el modelo americano, el acudir a la Suprema Corte de Justicia es un asunto sumamente excepcional. La idea está en que agotando el doble grado de jurisdicción, ya tú tuviste tu bien en tu corte, pero que los jueces tomen en consideración el hecho de que hay todo un banco jurisprudencial de precedentes que deben ir estudiando para aplicarlo en los casos. Y ese banco jurisprudencial es con lo que van a tener que trabajar a la hora de hacer cualquier tipo de recopilación. Y no hablo solamente de tribunales nacionales. Puede ser perfectamente un tribunal supranacional como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Tomen en consideración la forma en cómo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos aplica derecho. Toman decisiones y sus efectos son directos entre las partes involucradas y el Estado que se encuentra involucrado. O sea, lo que decidan en un caso determinado y la razón por la cual lo decidan tienen un peso jurídico. La decisión para ese caso, pero el precedente para casos futuros. Por vía de consecuencia, la unificación de la doctrina es importante porque parecería ser que si a una situación por la cual en Dominicana nos condenaron y a otro país le dieron carta blanca, se verá que hay una agenda geopolítica contra el país. Eso se oye tan chulo con un público nacionalista, sin siempre asumir que si hay un problema, hay una agenda en nuestra contra. Pero es posible. O sea, por eso, para evitar esa situación, yo diría que la mejor forma de trabajar, no solamente a nivel nacional, sino a nivel supranacional, hasta a nivel local, es tratando de aplicar una regla de justicia, que es lo que quiere la doctrina jurisprudencial. Y eso va de la mano con otro principio, que es el de la seguridad jurídica. A los abogados, a las partes del proceso, no les interesaría ir a un tribunal para tener un problema serio de incertidumbre. Es decir, tener que saber cómo amaneció el juez para saber cómo el caso le puede hacer fallar. Y es lo que se trata de controlar con la unificación de la doctrina jurisprudencial a través de las decisiones que toma un tribunal superior. Pero eso jamás en la vida quiere decir que las decisiones que toma la Suprema Corte de Justicia, por regla general, son vinculantes. Porque la vinculación ya es otra cosa. Entonces, la clave para entender la presencia casi inevitable de normas de origen judicial dentro de nuestros órdenes judiciales está en entender bien los aspectos de la justificación del fallo presentes en la sentencia. Eso lo establece Joseph Aguilera de regla. Y para ello, nosotros tenemos que tener en cuenta que la justificación del fallo va muy de la mano con lo que nosotros conocemos como el silogismo judicial. En el silogismo tenemos que tener la capacidad de identificar una serie de elementos que son propios de la lógica, pero aplicados al esquema jurídico. Está lo que es la premisa mayor o normativa, que se constituye como norma general. Está la premisa menor o fáctica, que son los enunciados que describen los hechos del caso. Y finalmente, lo que tenemos que es una conclusión normativa, que es la enunciación del deber que expresa una norma particular, lo que llamaríamos la solución del caso. Dentro del esquema de Montesquieu, dentro del esquema de Beccaria, la función del juez sería simplemente sumar esto con esto y te da esto. Y esa visión del derecho es harto peligrosa. ¿Y por qué es harto peligrosa? Porque la parte clave está en las tres. Primero, identificar
cuáles son los hechos. Esa labor es fundamental en toda estructuración de una sentencia. Le puedo decir, y quizás lo que son jueces, lo que son servidores judiciales que están viendo esta charla, y le diría, no sé por qué, pero es heavy, les diría que ellos mismos le pueden decir que la labor más fuerte dentro de los tribunales de justicia es fijar los hechos. ¿Por qué? Porque por lo general las normas, y más en este sistema de civil law, gran parte de las normas son normas legisladas. Pero sobre todo porque los hechos siempre están enmudecidos, siempre están oscuros por la forma en cómo las partes lo presentan. Una cosa es la cosa como sucede y otra cosa es lo que tenemos en un expediente. Y nosotros tenemos que fallar en función de las cosas que nos han presentado al tribunal y cómo nosotros interpretamos lo que tenemos en nuestras manos. Imagínense derecho contractual basado en lo que diga literalmente el contrato, pero no siempre lo que está plasmado literalmente en el contrato es la realidad de lo pactado entre las partes. El artículo 1153 y el 1156 del Código Civil Dominicano establecen claramente que el juez, a la hora de interpretar los contratos, tiene que buscar más la voluntad de la parte contratante que lo que dice expresamente el contrato. Por vía de consecuencia, el solo hecho de tener un contrato en físico no nos garantiza que tengamos todos los hechos. De la misma, si eso con un contrato, imagínense con todas las posibilidades que se conocen en el caso. Por ende, la labor de determinar los hechos es una argumentación fáctica que requiere su propio taller. La premisa mayor o normativa, esta parte es interesante. Sucede bien lo siguiente. Mientras la ley como ley no tiene que ver ningún otro pieza del ordenamiento jurídico para dictarse como ley. Algunos legisladores lo dicen, visto el Código Procesal Penal, visto la ley 136-03, visto cualquier tipo de ley, ellos perfectamente pueden dictar una ley de manera espontánea, como un acto volitivo, tienen esa facultad constitucional. Pero el juez, a la hora de estudiar lo que es la norma general, tiene que hacer un arqueo a todo el ordenamiento jurídico, a todo el ordenamiento jurídico. Y de todo el ordenamiento jurídico buscar esas piezas, tanto legales como doctrinales como jurisprudenciales, relevantes para la solución del caso. Es quizá uno de los principales fallos cuando le preguntan al juez cómo es el plano normativo de la sentencia. Gran parte del plano normativo de la sentencia no es lo que se pone, es lo que se deja de poner. Porque, por ejemplo, si nosotros para resolver un problema de contractual nos basamos en lo que dice el 1134 del Código Civil, el 1583, porque una venta, el 1108 para las formalidades de la venta, estamos concentrándonos en esos artículos, pero dejamos de decir, he estudiado todo el ordenamiento jurídico y de todo el ordenamiento jurídico lo relevante para este caso son estos artículos. Por vía de consecuencia, por eso cuando el juez toma una decisión partiendo de la premisa normativa, el llegar a esa premisa normativa es una cuestión de elección que excluye el resto del ordenamiento jurídico de las normas que no sean relevantes. Por ende, eso de pegar un artículo se ve lindo en la sentencia, pero la labor de determinar las normas relevantes es una labor fuerte. Y finalmente está lo que se llama el tránsito de los hechos y de las normas al derecho. Ese tránsito no siempre es nítido. Muchas veces hay lo que se llama una indeterminación del derecho. Y es cuando, por ejemplo, no hay una norma específica que regule las consecuencias jurídicas para el caso. Y tiene que acudir a argumentos interpretativos, argumentos a pari, argumentos a fortiori, argumentos analógicos. Y este tipo de argumentos hay que saberlo justificar en la decisión. Y también se tiene que tomar en cuenta, como hemos destacado anteriormente, lo que es un requisito de universalidad. Es decir, aun cuando no haya un problema de indeterminación, se tiene que tener perfectamente claro que lo que se va a decidir en ese caso, vistas las propiedades que han sido detectadas en la sentencia, se tiene que aplicar lo que se vio ahí a los casos futuros que lleguen. En el ejemplo anterior que yo le ponía, nos colocábamos como el juez siguiente. Aquí nos estamos colocando como el juez anterior. Como dice Robert Alexis, si se aplica un predicado F a un hecho, objeto o evento A, se debe estar dispuesto a aplicar F a cualquier otro hecho igual a A en todos los aspectos relevantes. Si decidimos a priori
que todo lo que nos llegue en fotocopia tenemos que rechazarlo de plano y así lo destacamos la decisión. Ese puede ser el mayor disparate jurídico que usted ha dictado, pero por coherencia, todo lo que le llegue a usted en fotocopia tiene que rechazarlo. Porque peor que un disparatoso es una persona que sea incoherente e inconsistente con sus funciones. Lo ideal es que tenga un grado de razonamiento y entienda que la fotocopia es a según. Es decir, en algún caso sí, en otros no. Que lo que no te puedan probar con algo que supera los 30 pesos se aplica a rajatabla del 341, perfecto. Pero toma en consideración que cuando tú decidiste de esa manera y no tuviste la capacidad de estudiar los atributos, estás cerrándote una vía para casos futuros. Y eso es altamente peligroso, pero es algo que tenemos que tomar en consideración. Con cada puerta que abrimos y cada puerta que cerramos en nuestras decisiones judiciales, nos atamos para las decisiones siguientes. Pero el problema principal que nosotros enfrentamos a la hora de trabajar esta situación es que Adriano Taveras Marte no siempre será el juez de tierras de Nahua. Adriano Taveras Marte puede irse y vendrá otro juez de tierra. O Adriano Taveras Marte será quien componga un colegiado en un futuro con otros dos jueces que no tengan su mismo criterio. Por lo que los criterios que yo pueda tener no necesariamente sean los criterios que pueda tener un colega. Y por vía de consecuencia, no necesariamente esa justificación que yo utilice tendrá el grado de línea jurisprudencial que habíamos destacado precedentemente. Y eso resulta altamente problemático, pero a la vez tenemos que entender de dónde es que surge. Entonces, en la medida en que el derecho ha permanecido invariable, el juez ha tenido que resolver un caso semejante a otro caso anterior y se encuentra, so pena de incurrir en irracionalidad o arbitrariedad exclusivamente ante las siguientes tres alternativas aceptables. Vamos a ver si les suena. Número uno, resolver el nuevo caso de la misma forma que el caso anterior. Número dos, mostrar que el nuevo caso, a pesar de su semejanza con el caso anterior, presenta alguna propiedad relevante que lo hace diferente del anterior y por ende requiere una solución distinta. Y tercero, mostrar que el caso anterior estuvo mal resuelto y en consecuencia la norma universal aplicable no es la que allí se establecía, sino otra alternativa. Confirmar, distinguish y overrule. Pero dentro del civil law, aparentemente, por más distintos que sean los sistemas, siempre tenemos los mismos elementos. Evidentemente, si nosotros queremos apartarnos, sobre todo de nuestro propio precedente, y queremos hacerlo porque el caso es distinto, aplicamos la misma regla del distinguish. Pero si el tema fue que la argumentación en el caso anterior estuvo mal, ahí viene el tema serio. Y es un tema que va desde la sinceridad argumentativa hasta un tema ético en la labor judicial. Y es la sinceridad que uno tiene para con uno mismo de reconocer qué fallos uno pudo tener a la hora de razonar. Normalmente, la actitud que se tiene en este sentido es quizás no guardar una memoria pristina de todos los casos que hemos conocido. Es quizás una de las desgracias de evaluar en la labor judicial por cantidad y no por calidad. Evidentemente que si un juez tiene a su cargo 500, 600, 1000, 2000 casos al año, es altamente posible que 2 o 3 de esos casos puedan tener situaciones dispares, de las cuales no tuvo tiempo de reparar, porque no es una Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos que conoce de a 12 o 13 casos por año. Pero evidentemente que si se quiere hacer una labor judicial acertada al deber ser, cada decisión, en palabras de Donald Dworkin, tiene que ser como una especie de novela en cadena, en donde cada argumentación tiene que ser relativa. Tiene que haber cierto grado de conexión entre la decisión primera que yo doy, la segunda, la tercera y la cuarta. Y por vía de consecuencia, si algún criterio yo lo pienso variar, no podemos sencillamente ignorar que llevamos toda una costumbre, toda una práctica judicial aplicando el criterio opuesto. En ese sentido, es importante hacer la salvedad, reconocer esta situación y explicar las razones superiores por las cuales estamos acudiendo a la otra alternativa. Entonces, aquí vemos las dimensiones del precedente.
¿Cuáles dimensiones tiene el precedente? Bueno, el precedente puede tener dos clases de dimensiones. Puede tener una dimensión vertical y puede tener una dimensión horizontal. Con la dimensión vertical tiene el criterio de jerarquía que hemos abordado anteriormente, que involucra el caso de los tribunales constitucionales e involucra el caso de los tribunales supranacionales. Lo que tiene que ver con estos dos casos lo vamos a ver un poquito más adelante, para ver un poco de conflicto entre el TC y las Cortes Interamericanas. Y en la dimensión horizontal, ya lo que tiene que ver es con el caso de cuando el precedente sirve a un homólogo. Léase, no es algo que funciona por un tema de jerarquía, sino algo que pueda servir a alguien que esté en una condición horizontal respecto a ti. El primer ejemplo es el del autoprecedente. Muchos autores entienden que el autoprecedente, evidentemente, no necesariamente constituye una dimensión horizontal, porque aunque tú puedas considerar que tu propio homólogo, no eres una persona distinta a ti mismo. Pero yo sería capaz de decir que si el autoprecedente es el mejor ejemplo de dimensión horizontal, es el que más se ajusta a un precedente vinculante. Entiéndase que paradójicamente, y más en nuestro sistema, pesa más las propias decisiones que nosotros hemos dictado que muchas veces decisiones que dicta un tribunal jerárquicamente superior. Y otro caso muy común es el famoso caso de trabajo en equipo de los tribunales. Muchas veces los jueces, para tomar soluciones a casos X, no tienen un banco jurisprudencial creado por ellos mismos de esos casos que le han tocado. ¿Y qué tienen a veces? Una decisión tomada por un tribunal paralelo, un tribunal de tierras de Santiago, un tribunal de tierras de La Vega, un tribunal de tierras del Distrito Nacional, dicta una sentencia sobre un caso con las mismas propiedades que las mías. Esa sentencia a mí no me liga, pero a mí me interesa leer esa sentencia. Me interesa ver cómo esa otra persona falló, no para hacer un copy-paste de lo considerando, sino sencillamente para saber en qué pie está pisando esa persona y yo saber si veo el caso de la misma forma que ella la veo. Esto es un ejercicio sumamente positivo, porque aunque existen los parámetros de independencia y de imparcialidad judicial, el hecho de que los jueces tengan la capacidad de indagar qué tratamiento se le ha dado paralelamente a los mismos casos que tiene conociendo, permite tener una actitud más humilde frente a cómo fallar los casos. No necesariamente tengo que llevarme de lo que diga la mayoría, pero cuando viene a ver a alguien desde afuera, ve las cosas distintamente. Y es mejor, eso lo hacemos constantemente. Está también el kit, que es muy parecido al trabajo del equipo de los tribunales, de la globalización judicial. La globalización judicial viene a ser ya no un colega a nivel nacional sobre la misma materia, no. A veces sucede bien el caso, lo vemos con certeza, el Tribunal Constitucional, que para lidiar con situaciones que tienen de índole constitucional, hacer una corte relativamente noble, hacen referencia a lo que ha decidido un tribunal constitucional como el de Perú, o una corte constitucional como la de Colombia, o el Tribunal Constitucional Español, y muchos otros ejemplos que nos aportan la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué es esto? Más que modelar que estamos estudiando casos de distintas cortes, nos sirve en esencia para saber que los mismos problemas constitucionales que está lidiando la República Dominicana lo ha venido lidiando en el resto de Latinoamérica, lo ha venido lidiando Europa, lo ha venido lidiando el mundo. ¿Y cuáles soluciones han dado estos sistemas con cierto parecido a los nuestros? Pueden servir a nosotros para saber cómo nosotros podemos darle una solución cristina a este caso. Evidentemente, y vuelvo y lo reitero, eso en modo alguno vuelve a ser precedente vinculante. Sencillamente se vuelve una forma persuasiva a los fines de hacer un trabajo acabado. Entonces, cabe preguntar ahora, ¿qué tan efectivo es un precedente? Recordando que en nuestro sistema judicial, en nuestro sistema jurídico, viene del civil law en oposición al common law, que no tenemos el mismo sistema que los ingleses, no tenemos el mismo sistema que los estadounidenses, no tenemos el mismo sistema que los escoceses ni que los irlandeses, sino que nos regimos por un sistema donde a la ley se le conoce como una fuente primaria del derecho y a la costumbre se pudiera considerar también una fuente primaria del derecho, pero la jurisprudencia y la doctrina caen en el mismo plano de fuente indirecta o secundaria del derecho, evidentemente, que como fuente del derecho no tiene tanto peso como para considerar que las decisiones tomadas por la Suprema Corte de Justicia
puedan considerarse precedentes vinculantes. Entiéndase. No estamos diciendo que uno puede hacer un trabajo alegremente a contracorriente de lo que deciden los tribunales superiores. No, lo que estamos diciendo es que no hay una atadura absoluta a llevarnos de lo que diga la Suprema Corte de Justicia, que es un caso totalmente diametral a la situación que enfrentamos con el Tribunal Constitucional. La situación es tal que si se inserta una regla que apunta a introducir un precedente vinculante dentro de la jurisdicción ordinaria, podría ser hasta considerada inconstitucional, porque atenta contra principios como el de la independencia judicial. Evidentemente que el hecho de que consideremos la uniformidad de la interpretación y la aplicación de la ley como un valor a perseguir en nuestro sistema legal jamás implica que debamos considerar ese precedente de tribunales ordinarios como vinculante. Ahora bien, hay ejemplos que nos brinda la propia legislación de cuándo es necesario guiarnos del precedente o de la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Un ejemplo es el que otorga la ley 3726 sobre el procedimiento de casación, y es que ante el conocimiento de un segundo envío, si las cámaras reunidas deciden nueva vez un caso, remitiendo a una tercera corte de apelación, recapitulando, una corte de apelación decide, va por primera vez a casación. En casación se casa con envío y va a una segunda corte de apelación. La corte de apelación decide y luego llega de nuevo a la Suprema Corte de Justicia, pero ya conociéndolo con cámaras reunidas. Y cámaras reunidas dice, ya tenemos que cortar aquí. Vamos a reenviar esto a una tercera corte de apelación, pero ellos tienen que ceñirse a nuestra línea jurisprudencial. Podría decirse quizá que ese es un fiel ejemplo de precedente vinculante, pero es un fiel ejemplo de precedente vinculante sencillamente para ese caso particular. E incluso en esos casos se han dado situaciones donde cortes de apelación han considerado que esa disposición de la ley 3726 es violatoria al principio de impasibilidad del juzgador. Yo en esa parte no me meto, pero yo soy de consideración que hay mucho en lo que se puede debatir en derecho. Ahora bien, tenemos que tomar también en consideración que no solamente la independencia y la imparcialidad está en juego, la seguridad jurídica está en juego. Por ende, siempre que hay valores supremos, se tiene que hacer un ejercicio de ponderación. Lo que sí revela esa naturaleza de conflicto es la desconfianza que le tenemos nosotros a las decisiones de nuestros altos tribunales de justicia, como una automática actitud escéptica a esas decisiones, y eso es propio de países tercermundistas realmente. Entonces, el hecho de que consideremos la uniformidad como un valor a perseguir no implica que consideremos un precedente como vinculante. Sin embargo, ese precedente puede tener un aspecto persuasivo. El precedente puede influir aún no siendo vinculante. Entonces, de ahí venimos a una dimensión argumentativa de la decisión judicial, específicamente a una dimensión retórica, y es cuando se te puede convencer por razones y no por la fuerza de los méritos de la decisión. Es decir, tenemos en nuestra mano una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. En modo alguno esa sentencia es vinculante, pero viendo lo que esa decisión valoró, como estudió el ordenamiento jurídico y la decisión que finalmente tomó, evidentemente que la razón detrás de esa decisión nos sirve como elemento persuasivo para hacer acopio de lo que ellos dicen. Es quizás uno de esos hincapié que se hacen en uno de estos debates de filosofía del derecho, de cuando el derecho se agota, los jueces pueden hacer lo que les dé la gana, o los jueces están ceñidos a ciertos preceptos que, aunque no estén positivizados, aunque no estén legalizados, aunque no estén plasmados en una ley, aunque no estén plasmados en una constitución, tienen unos preceptos de los cuales tienen que llevarse. Evidentemente que la respuesta de un filósofo analítico del derecho como Herbert Hack es de que existe una zona de penumbra donde el juez tiene un aspecto volitivo, decide y le reconoce discrecionalidad. Sin embargo, autores pospositivistas, que sería el caso, por ejemplo, de Ronald Myers Dworkin, reconocen que aún sin existir una disposición específica, aún ante una laguna, aún ante un choque,
aun cuando se pueda ver que el juez puede ser discrecional, los jueces deciden y piensan, no, espérate, tenemos que decidir qué es lo correcto para este caso. Entonces, de esa manera decimos que en principio el juez subsiguiente nunca está realmente obligado a someterse al precedente, sino que está obligado a justificar adecuadamente su decisión cuando elige no cumplir con el precedente, expresando entonces las razones por las que formula esta opción. Disculpe, ¿se está escuchando? Sí. Perfecto. Entonces, volviendo al tema, decía que, perfecto, no quiero tomar la decisión que toma la mayoría, no quiero llevarme de esa línea jurisprudencial, quiero crear mi propia línea. ¿Ok? Tú no tienes la obligación de llevarte de esa línea jurisprudencial. Ahora, tú tienes una carga, tú tienes una deuda argumentativa y es de que si no vas a aplicar ese precedente, entonces estás en la obligación de motivar la decisión por la cual no vas a aplicar esa línea jurisprudencial. Y por vía de consecuencia, se te está delegando a ti, como voz disidente, la carga argumentativa de justificar por qué te apartas del camino real para irte por la vereda. Y puedes perfectamente demostrarlo en tu decisión diciendo que la vereda es por donde todo el mundo se ha ido y el verdadero camino real es la decisión que ahora yo voy a tomar. Pero todo eso depende de los argumentos que utilice el juez para persuadir. Y créanme, señores, estar del otro lado de la línea jurisprudencial es un tema difícil. Por ejemplo, en mi caso particular, yo tengo un criterio que no es la línea jurisprudencial en los tribunales de tierra. Yo soy de consideración de que las demandas en daños y perjuicios, si se conocen accesoriamente a un ilícito principal, a un antijurídico principal, que todos los tribunales están equipados para conocer antijurídico. En civil se conocen antijurídicos civiles, en penal antijurídicos penales, en laboral antijurídico laboral. Si se conoce lo principal, entonces cae por defecto que quien deba reconocer que la consecuencia directa de esa situación, que son los daños y perjuicios, puede conocerla a un tribunal de tierra. Pero se tiene un criterio cerrado por una aplicación y una interpretación restrictiva del artículo 31 de la ley 108-05. Y cuando he tenido que tomar una decisión contraria a esa línea jurisprudencial, he tenido que justificarlo por demás, porque es una deuda que a mí se me atribuye. Perfecto. Cuando viene a ver, no estoy obligado a aplicar esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia, no estoy obligado a estar conforme a lo que hace la mayoría, pero eso me coloca a mí en la posición de que yo tengo que ser tan persuasivo o más con mi decisión judicial. Por eso es que decíamos en un principio que para ubicar la parte vinculante de una decisión judicial, no se trata sencillamente de un tema de autoridad, como perfectamente se utilizan en los sistemas anglosajones. En nuestro sistema pesa mucho los argumentos, la carga justificativa que demos a nuestras decisiones judiciales. Entonces, aquí viene una situación. Todo lo que hemos descrito del caso dominicano se ajusta perfectamente a la justicia ordinaria. Pero viene otra cosa y es lo que tiene que ver con la justicia constitucional dominicana. En la justicia constitucional dominicana, si nos fijamos lo que dice el artículo 184 de la Constitución Dominicana, dice que habrá un tribunal constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Son definitivas sus decisiones y son irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Esto quiere decir que esas decisiones pesan tanto como en la propia Constitución. En un sistema como el nuestro, acostumbrado a la línea jurisprudencial, acostumbrado al civil law,
acostumbrados a que el sistema de fuente del derecho sea predominantemente las fuentes positivas y no necesariamente las decisiones judiciales, esto viene a crear un cambio de paradigma. Porque este artículo, señores, le ha colocado a la sentencia del Tribunal Constitucional la mayor fuerza normativa del ordenamiento jurídico por encima de la propia Constitución. Por encima de la propia Constitución. Y si esto les hace ruido, pues entiendo perfectamente. Porque se supone, conforme a las disposiciones de la propia Constitución, que es la norma suprema del Estado. Entonces yo me aventuraría y les preguntaría a ustedes, ¿qué es más supremo? ¿Lo que dice la Constitución o lo que dice el único intérprete autorizado que dice la Constitución? Entonces, si notan escepticismo en mis palabras al referirme a esta situación, es porque soy dominicano, es porque soy juez en un país tercermundista, es porque vivimos constante escepticismo, con mucha duda de la forma en cómo trabajamos las instituciones, pero es una duda razonable, es una duda metódica, es una duda histórica, si se quiere. Es algo que nos da un poquito de alergia la idea de que exista una palabra definitiva y final respecto de un caso, que sea tan final, que no solamente le ponga los puntos sobre la I a ese caso, sino a todos los que vengan. Esa parte, lo primero que tenemos que tomar entonces en consideración, y esto lo trabajaremos muy en detalle, es el tema de que no todo lo que se decide dentro del foro constitucional tiene ese grado de precedente vinculante para los poderes públicos. Es sencillamente el fundamento racional utilizado por el Tribunal Constitucional aplicado a los casos de similar situación. En la próxima clase vamos a trabajar con una sentencia especial, que son las dos sentencias que dictó el Tribunal Constitucional con respecto de las 30 y viendo si lo que estábamos enfrente en ese caso es un overrule de su propia decisión o la aplicación del distinguish, pero definitivamente tenemos en nuestra mano dos decisiones que probablemente el propio Constitucional ha tomado dos líneas dispares sobre la misma situación. Pero yo quiero hacer siempre hincapié en esta parte, porque a quien primero debe pesarle este artículo, a quien primero debe saberse que esta responsabilidad es seria, es al propio Tribunal Constitucional. Porque distinto a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que conoce ya 12 de 13 casos, conoce la misma cantidad industrial casos que como lo conoce la Suprema Corte de Justicia. Por lo que dictar una decisión en cada uno de esos casos puede repercutir para todos los que vengan de una manera increíble. Lo primero que tenemos que tomar en consideración respecto a esto es lo que tiene que ver con el artículo 26 de la Constitución de la República Dominicana, que establece que la República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas de derecho internacional y, en consecuencia, reconoce y aplica las normas de derecho internacional general y americano en la medida en la que sus poderes públicos la hayan aportado. El choque que normalmente estudiamos en derecho constitucional respecto de cuál tiene más preeminencia, si la Constitución o los tratados internacionales, aquí pasa a una dimensión práctica en cuanto a cuál criterio es más vinculante, si la sentencia del Tribunal Constitucional o las disposiciones en sentencias, la opinión constructiva de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Sobre esto se tuvo un conflicto que inició con la sentencia 168 de 2013, que posteriormente hubo una decisión dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que entre tantas cosas se dispuso que debíamos seriamente tomar en consideración cambiar nuestra Constitución, y posteriormente en el 2014 se dictó una sentencia en donde se desconocía el vínculo que teníamos nosotros con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos porque no se agotó el protocolo de aceptación. Esa es la sentencia, si no me equivoco, la 0256 en 2014. Con esto, lo que quiero traer a colación a ustedes es cuando coexisten el sistema de precedentes y el sistema de jurisprudencia, el fuerte choque de trenes que se puede dar cuando heredamos las partes más peligrosas de cada uno de esos sistemas.
La jurisprudencia, el tema de lo numeroso, de lo diverso, lo contradictorio, lo plural, lo repetitivo, y el del precedente, y que cada una de esas decisiones, por repetitiva, por contradictoria, por numerosa, por sencilla que sea, tiene el peso del 184, porque puede chocar con todo el mundo, puede chocar con todas las demás normas. Y viene también entonces otro tema, rescatando la anterior discusión sobre si lo que dispone la ley 3726 sobre el procedimiento de casación, que establece que el segundo envío realizado por la Cámara Reunida de la Suprema Corte de Justicia, si esa disposición que obliga a la tercera Corte de Apelación a guiarse de lo que haga la Suprema Corte de Justicia como Cámara Reunida es inconstitucional, o si no lo es, por el tema de la independencia judicial. Y es por aplicación de lo que es el artículo 151, que establece la independencia del Poder Judicial. Es decir, que las y los jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, imparciales, responsables, inamovibles y están sometidos a la Constitución y a la ley. Una interpretación literal de este artículo pudiera decirnos a nosotros que aquí no hay una confusión, porque si es la propia Constitución que te está diciendo que tiene que llevarte de lo que dice el Tribunal Constitucional, evidentemente que no hay ningún choque con el artículo 151. Les planteo el escenario en donde esa remisión al Tribunal Constitucional no la están haciendo a una norma, la están haciendo a personas. Y al hacerla a personas, estamos expuestos a la falibilidad que tenemos todos nosotros como seres humanos, a pesar del color de la toga que nos coloca. Entonces, señores, ¿por qué traigo a colación estos elementos ya para ir finalizando esta situación? Como Mayra podrá haberme escuchado, como todos ustedes pudieron haberme escuchado en esta hora y media que tenemos hablando sobre el tema del precedente, el tema del precedente judicial es algo cambiable, es algo variable en nuestro ordenamiento jurídico. Depende de a qué nos refiramos con precedente. Si nos referimos al fallo o si nos referimos a la fundamentación. Si nos referimos a una sentencia individual o si nos referimos a un banco jurisprudencial de sentencia. Pero también para eso tenemos que reconocer en qué sistema estamos pisando. Si estamos pisando en un sistema del common law, de ley común, si estamos pensando en un sistema de civil law, si nuestro sistema es anglosajón o europeo continental, y la respuesta es todos son correctos. Para algunas cosas tenemos elementos del sistema anglosajón, sobre todo en la jurisprudencia ordinaria, en la jurisprudencia constitucional, y para otras tenemos elementos del europeo continental, del sistema civil, del civil law, sobre todo en lo que tiene que ver con la jurisprudencia ordinaria de los tribunales. ¿Qué yo le puedo decir? Evidentemente que la labor de ir haciendo un banco jurisprudencial no es coger la totalidad de la decisión. Como destacábamos inicialmente, se trata de buscar dentro del puerco asado qué es la masa y qué es la grasa. Si todo lo que tiene una sentencia le damos el carácter de precedente, tenemos la delicada situación de que estaríamos atados por cada nimiedad dicha en dicha sentencia. Tenemos que estar claros cuáles son las proposiciones fácticas y jurídicas que tomemos en consideración a los fines de establecer que ese es un precedente para el futuro y sobre todo en materia constitucional. Y aún siendo precedentes constitucionales para adherirse, para establecer un distinguish, o peor aún, para hacer un overruling, que dudo mucho que existan muchas posibilidades normativamente hablando de que un juez pueda apartarse de un criterio planteado por el Tribunal Constitucional, pero aún teniendo que adherirse al criterio del Tribunal Constitucional, nada impide que su decisión sea una especie de voto disidente, reconociendo que está fallando en función de lo que dice el Tribunal Constitucional, pero no necesariamente tiene adhesión para ello. Pero todo eso que nos obliga a que nuestras decisiones todas deben estar debidamente fundamentadas. Y quien vaya a hacer una investigación de un banco jurisprudencial no debe hacer la labor de quien lee la Biblia superficialmente y te lee un versículo de la Biblia. Se tiene que hacer un trabajo coherente, racional y se tiene que hacer de manera estructurada. De lo contrario, tanto para el intérprete, tanto para el juez anterior y tanto para el juez subsiguiente, moriremos en nuestro propio éxito. Muchas gracias.
Adriana, muchísimas gracias por esta conferencia. Tenemos algunas preguntas, no sé si la ves en el chat, si no, cualquier cosa yo te Hay la... un chat. Sí, te la Ay, puedo... rayo. te la- Vamos a ver, vayan solucionando. Hay una que dice, no, tengo problemas con el audio, no escucho. Sí, no, al final han hecho dos preguntas. Yuri Espino, no sé si ella quiere que le pasemos el micrófono o si la quiere, o si quiere que yo la lea. Sí. Bueno, la puedo leer. Ella pregunta, ¿cuál sería la forma de apartarse de algún precedente constitucional del TC dominicano? ¿Tenemos alguna herramienta? Bueno, realmente la única herramienta práctica sería que la parte que tú consideres que te afecte, tú determines claramente si es ratio decidente o si es obitermista. Evidentemente que si tenemos la capacidad de establecer, lo primero que tenemos que estudiar es el caso y las razones por las cuales se dictó el caso, lo que implica una lectura comprensiva de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional. Esto nos pasó bastante a nosotros con el tema de las 30. Las 30 vino en ocasión a una acción de amparo. Y en esa acción de amparo se determinó que el astrente no debía ser beneficiada la parte que lo solicitaba porque sería equipararlo a daños y perjuicios. Y crearon el sistema del beneficio indirecto hacia la comunidad. Es decir, en vez de fijar un astrente en favor del demandante, se fijaba en favor de la Cruz Roja, Cruz Rotará, a la Fundación Adriano Tavera Sephora, que ayuda a los niños desamparados, así por el estilo. Entonces, ese tipo de organizaciones de beneficio indirecto, a veces se perdía la efectividad de la propia decisión, porque la 30 era tan efectivo como tú tener a alguien que le dé seguimiento a los fines de que la persona o cumpla con la decisión o se liquide ese 30. Y lo que sencillamente determinaron gran parte de los jueces civiles fue que como esa decisión fue dictada a la sazón de una sentencia constitucional, a una acción constitucional, no aplicaba mutatis mutandis a los casos de derecho civil en donde las 30 se ha venido fijando y se ha venido liquidando en favor del demandante. Esa pudiera ser una opción. Pero por lo general, el constitucional, cuando las propiedades fácticas del caso están claramente delimitadas y aplican al caso tuyo, no hay mucha salida. La posible salida que pudiera existir ya sería un tema de filosofía del derecho. Es decir, cuando el juez con el caso a mano entienda que aplicando el precedente planteado por el Tribunal Constitucional sea una violación grosera a principios fundamentales del derecho o a principios o a derechos fundamentales, o que se convierta en un caso de injusticia extrema, citando a Ramos. Pero vuelvo y le digo, este sería ya un tema para los fuertes del derecho. Es decir, para personas que tengan la capacidad de estudiar la materia prima de con qué se hacen estas legislaciones en primer lugar. Y, ¿qué les digo? Al final del día también está otra situación, y es que una labor a conciencia muchas veces requiere dictar una sentencia popular. Pero por lo general, la respuesta que debo dar es la siguiente. El 184 establece que los precedentes son vinculantes. Y al ser vinculantes, si las propiedades fácticas se aplican al caso, hay que aplicarlo. Ahora bien, cada caso tiene su casuística. Esa sería mi respuesta. Y puedo entender si Yuri no está satisfecha con la respuesta, porque yo mismo yéndome no me siento satisfecho con ella. Excelente, satisfecha. Hola, Yuri. Hay otras preguntas, dos más, Adriano. Una la hace Jorfi, ella dice, ¿los fallos del Tribunal Constitucional son vinculantes u oponibles a terceros? Me imagino que por tercero quiere decir... No. Los fallos no. Recuerden, esta parte tenemos que hacer la adecuada distingancia, si se quiere. El fallo, como fallo, la parte que va después de donde dice primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, a menos que el tribunal quiera fallar por disposición general, cosa que nunca debe hacer, no lo recomiendo nunca. El fallo está destinado a partes específicas.
Por eso decía en la parte inicial que tenemos que distinguir claramente de qué es el fallo y qué es la fundamentación. Lo que ata es la fundamentación. Ahora, si la pregunta va inclinada en cuanto a la fundamentación, sí, esa puede afectar a terceros, pero para eso hay que distinguir claramente cuál es la parte considerativa de la decisión y cuál es la parte dispositiva de la decisión. La parte dispositiva involucra partes específicas para un acto normativo particular. Recordemos que la sentencia, como sentencia, tiene una función dual. Por un lado, es una fuente indirecta del derecho si es una sentencia dictada por la jurisprudencia ordinaria o puede ser incluso directa como precedente vinculante. Pero lo que tiene que ver con su fallo ni siquiera se considera como precedente, ni siquiera se considera como jurisprudencia, se considera como un acto normativo particular. Cuando usted oiga la palabra acto normativo particular, piensa en una microley. O sea, una ley pero para las partes. No. Perfecto. Dos preguntas más ¿podremos tomar como precedente alguna sentencia dictada por un tribunal ordinario? Como precedente, como la definición que dimos de precedente, no la podemos tomar en consideración. ¿Por qué digo que no la podemos tomar en consideración? Sencillo. Porque las decisiones de los tribunales ordinarios no tienen la categoría de precedente, como en buen derecho se considera precedente. De hecho, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia no caen en la categoría de precedente. Como línea jurisprudencial con cierto carácter obligatorio por la adhesión que le ha venido dando otros tribunales, posiblemente. Pero el problema está en que si ha sido una jurisdicción inferior y una jurisdicción superior que ha tomado esta decisión, contamos con la dificultad de que no tenemos la garantía de que son criterios unificados. Hay que tomar en consideración lo que decimos cuando decimos que algo es precedente. No decimos que algo nos gusta, no decimos que con algo estamos de acuerdo, decimos que con algo nos sentimos vinculados, que nos guste o no tenemos que aplicarlo. Y eso nunca va a pasar con una decisión en grado inferior, salvo que seamos la parte subjúdice de una sentencia, la cual nos condena a 20 años. Pero eso no sería ya el precedente, sería la microley dentro de la sentencia que me afecta a mí como parte. Excelente. ¿No aplica una especie del principio de preclusión en el tercer envío de la Suprema Corte de Justicia a una corte de apelación? Yo necesitaría entender el contexto en el cual se está haciendo esa pregunta. No puedo decir quién es el nombre porque no me sale. Bueno, y la última pregunta. Espérate, antes de eso, si lo que está planteando es el hecho de que se cerraron etapas, considero que no, porque... Pablo Peña es la persona. Bueno, si quiere... para que si quiere, por favor, aclare su pregunta. Pablo, ¿puedes encender el micrófono y aclarar la pregunta? Continuamos entonces, María. Sí, ¿constituye una práctica de inseguridad jurídica el apartarse de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia? No, constituye una práctica de inseguridad hacerlo sin explicar los motivos. Siempre que tú puedas explicar los motivos razonables por los cuales tú entiendes que tu interpretación de la ley es, digamos, más fiel al texto de las decisiones que tome el Tribunal Superior de la Suprema Corte de Justicia, no necesariamente se vuelve una inseguridad. Ahora, que yo sí recomendaría que no lo volvamos normal, que sea excepcional. Porque algo muy importante que debe evidenciarse a la hora de trabajar esta situación de los precedentes es la madurez del juez a cargo de estas decisiones. Evidentemente que una persona que entienda que siempre tiene que apartarse de lo que dice la Suprema Corte de Justicia, aunque tenga mucha razón en lo que diga, puede haber un problema de ego. Y esto es muy peligroso, porque las normas son extremadamente derrotables
y en manos de una persona que entienda que su versión de justicia es mucho más importante que la del colectivo y no ofrezca explicaciones a tales fines, sus explicaciones resultan defectuosas. Entonces, sencillamente estamos frente a una situación donde se ponen en juego aspectos de inseguridad jurídica. Pero el apartarse con razones fundadas, no. Salud, ¿Me escucho? magistrado, No te con atrapa. distinguido. Bien, gracias al Señor. Con relación a la preclusión, al principio de preclusión, por eso hablé de una especie, porque tengo claro lo que es la preclusión, el principio de preclusión. Que las etapas se van cerrando como si fueran compuestas. Se van cerrando, pero entonces yo entiendo ahí que la Suprema dice, mira, con relación a este punto, y está cerrado en juzgarlo en el tribunal, o para ser conocido por el juez. Entonces, como usted habló sobre ese tema y me llegó a la mente ese punto, y yo quisiera algún razonamiento con relación a ese tema. Bueno, mire, lo primero que tiene que tomar en Hablé de consideración. preclusión, escúcheme, hablé de preclusión, pero por eso le puse una especie, ¿ves? Sí, sí. Sí. Así es que quisiera escuchar su opinión con relación a ese punto, magistrado. Gracias. Bien. Lo importante que tenemos que tomar en cuenta Y excelente es... la exposición, muy buena la exposición, y muy buena. Le felicito a los organizadores y a usted. Muy excelente. Gracias por eso. Sí. Ya yo tengo que cambiar la respuesta. Nada, no, yo la quiero que me la dé. Quiero que me la dé como usted lo piensa, porque en ese sentido... Sí. El punto es que todo va a depender del motivo por el cual hagan el segundo envío. O sea, muchas veces la Suprema Corte de Justicia solicita el conocimiento total de la instancia porque hasta se puede detectar desnaturalización de los hechos. Otra vez puede ser una casación parcial, por ejemplo, solamente al monto de la indemnización o algo así. Entonces dependerá bastante. Yo no diría que es un tema de preclusión, yo diría que es un tema de, se le parece mucho el principio de la apelación, de que tanto un devoluto en cuanto un apelato, pero aplicado en reversa con la casación. O sea, el tribunal de envío se limita a conocer aquello por lo cual la Suprema te lo envía en primer lugar. En vía de consecuencia, cuando te lo envía y te dice, lo que tiene que ver con este fundamento, tú me lo tienes que dejar intacto, evidentemente básicamente te está forzando a fallar de una manera determinada. Pero más que un tema digamos, preclusión, yo eso lo vería como una etapa limitada en la que lo conocería el tercer envío. Tenemos más preguntas, Mayra. Hay una persona que de hace rato levanta la mano, es Reinardo Leger. Vamos a finalizar contigo por cuestiones de tiempo. Adelante, Reinardo, la puedes hacer. Sí, dale a abrir al micrófono. Sí, ya. Yo creo que ya me abrió. ¿Me escuchan? Sí. Escuchamos. La pregunta es al maestro. Muy buena, felicidades, maestro. Excelente exposición y maneja muy bien su tema, ¿eh? Siga así. La pregunta es, ¿existe algún precedente de demanda en daños y perjuicios por alguna empresa que de una u otra manera haya metido al data crédito a una persona y le haya dañado el crédito? Bueno, yo personalmente no conozco si ese precedente existe, pero la posibilidad existe porque existe la premisa general planteada por el artículo 1382. Si una acción de una persona le causa un daño a otra, puede ser objeto de daño y perjuicio. Ahora tiene que cumplirse el triángulo de la responsabilidad civil. Tiene que haber un daño, tiene que haber una falta y tiene que haber un vínculo de causalidad. Habría que ver hasta dónde introducir los datos hasta crédito se constituye una falta. Habría que ver hasta dónde eso produce el daño, habría que ver hasta dónde hay un vínculo de conexidad. Como vuelvo y le digo, a muchas veces nosotros buscamos la jurisprudencia, pero perfectamente se puede hacer un razonamiento a partir del texto legal. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por haber compartido con nosotros. Adriano, no tengo palabras. Te vamos a molestar de nuevo en otra ocasión para seguir aprendiendo un poquito más de estos temas y sobre todo para poder verlo ya en casos concretos, aprender a identificar qué es lo que sería un obiterdicta, qué es lo que sería todas esas cosas que tú explicaste de la ratio, etcétera, etcétera, con otro tipo de taller y en otros espacios. Así que muchísimas gracias y estén atentos para nuestras próximas actividades. Que pasen buenas noches y que se mantengan sanos y salvos. Muchas gracias a todos.